queridos estudiantes, muy buen día. Que tengan una excelente jornada de estudios, que sea muy provechosa, que le estén metiendo toda la ficha al curso. Entonces, hoy tenemos los órganos autónomos y de control, y es que previamente hemos visto las tres ramas del poder público que son legislativo, ejecutivo y judicial, pero el Estado Social de Derecho tiene también unos entes que son de control, que son la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, y también tenemos unos órganos autónomos que no caben dentro de ninguna de las tres ramas, pero que también cumplen unas funciones importantes en el país. La sesión de hoy es muy sencillita y esperemos que la saquemos. Entonces, los órganos de control están estipulados en el título 10 de la Constitución y como su nombre lo dice, pues son órganos especializados para controlar la función administrativa y fiscal de las otras tres ramas del poder público. ¿Listo? Entonces tenemos inicialmente a la Contraloría, que está estipulada en el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia y tiene una función muy básica, que todos ustedes la deben saber, y es que se encarga de investigar y administrar los recursos del Estado. Investigar y administrar, cuando digo administrar, ¿a qué me refiero? Que tiene que estar todo el tiempo vigilando. Hagan de cuenta que es como el contador de una empresa. Entonces todo el tiempo mira por dónde ingresa la plata, por dónde está saliendo, y si hay algún tipo de anomalía, pues se dedica a investigar y posteriormente a sancionar. Como funciones adicionales, ¿cuáles tienen? La revisión de presupuestos de todas las campañas gubernamentales, asimismo como los gastos de los departamentos y de los municipios. Eso es lo que nos dice la Contraloría en ese artículo 267. ¿Cómo está conformada o cómo se elige ese Contralor General de la Nación? Lo elige el Congreso en pleno. Cuando hablamos del Congreso en pleno nos referimos al Senado y a la Cámara de Representantes. Y pues como nos dice la diapositiva acá, de una terna que envía el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, las tres grandes cortes de la rama judicial. Esa es la Contraloría, que se encarga de todo el tema del dinero. La Procuraduría es todo el tema administrativo. Entonces se encarga de vigilar la función administrativa de todas las ramas del poder público, tanto el ejecutivo como el legislativo, como el judicial, que todos los mandatarios estén cumpliendo con sus planes de gobierno, que ejecuten las cosas de acuerdo a la ley, que tengan un comportamiento ético también a la altura. Básicamente se encarga de eso. La Procuraduría tiene una función bastante importante y es que se encarga de la administración y de la destitución de funcionarios. Y un caso muy importante que tuvimos no hace mucho, si ustedes se acuerdan, fue cuando Petro contrató unos camiones viejos para la basura. En ese momento Petro fue destituido por parte de la Procuraduría. Entonces la Procuraduría tiene esa capacidad de destitución. No es revocar el mandato, que eso es otra cosa. Revocar el mandato lo hace la ciudadanía, pero sí la capacidad de destituir y sancionar a un funcionario. Pueden haber destituciones por 6 meses, 8 meses, 10 años, 12 años o casi que muerte política. Samuel Moreno, por todo el tema del carrusel de la contratación, tiene más o menos 30 años de muerte política o de destitución política. No puede ocupar ningún cargo público por ese tiempo. ¿Listo? ¿Cómo es elegido el Procurador General de la Nación? Es elegido por el Senado en una terna que le envía el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Vean que un dato muy curioso, de pronto si ustedes se acuerdan, y es que quien era el procurador en la época en la que Pedro era alcalde era el señor Alejandro Ordóñez. Y si ustedes se dan cuenta, el Senado es quien elige al procurador. En esos momentos, previamente a que Petro fuera alcalde, Petro hizo campaña para que eligieran a Alejandro Ordóñez como procurador. Entonces, en ese momento, pues se le volteó después la torta porque a pesar de haberle hecho mucha campaña, fue el procurador el que lo, el que lo destituyó. Y por último, muchachos, tenemos a la Defensoría del Pueblo y se encarga básicamente de divulgar todos los derechos humanos pues a lo largo y ancho del país, protegerlos y si en algún caso ve que hay un encarcelamiento injusto, lo que se dedica es a convocar el derecho del habeas corpus.
número o artículo número 30 en la Constitución, es elegido por la Cámara de Representantes en una terna enviada por el presidente. Estos son los órganos de control. Entonces, acá tenemos algo, muchachos, y es que cuando hay un déficit fiscal o cuando hay un detrimento patrimonial del Estado, se dice en el periodismo que actúan las tres IAS, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es quien carga todo el material probatorio. Entonces miremos ahora los entes autónomos. Entonces tenemos unos órganos autónomos e independientes que son bastante importantes. El primero de ellos, que encuentran en la parte superior izquierda, la Registraduría Nacional Civil, y se encarga de dos funciones básicamente. La primera es llevar la información de todos los ciudadanos colombianos: cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos son mujeres, la edad de ellos. Y segundo, se encarga de la aplicación de las elecciones. Entonces, ojo con esta palabra aplicación. No se encarga de decidir cómo van a ser las elecciones ni en qué fecha, sino que se encarga de la aplicación, de llevar los tarjetones, de verificar que la gente pues cuide las mesas, hacer un buen conteo, que no haya de pronto muertos votando, que es lo que pasa acá en el país, pero se encarga de la aplicación. El ente que se encarga de la regulación, de crear, de dar como la normatividad a las elecciones, ya es el Consejo Nacional Electoral. Y pues la Registraduría Nacional está conformada pues por muchos entes y por muchas personas, pero en este caso nos interesa pues como la cabeza de esa Registraduría Nacional Civil, quien es ese registrador nacional, y entonces es elegido por un concurso de méritos. Se hace un concurso y se dejan tres personas, y de esas tres personas va a ser uno solo el elegido, que es elegido por los presidentes de las altas cortes, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por el presidente del Consejo Superior, pues, del Consejo de Estado, y el presidente de la Corte Constitucional. Como son tres personas, pues no hay capacidad para que quede un empate. Después pasamos al Consejo Nacional Electoral, que es el ente que se encarga de todo el tema de la regulación de las elecciones, de los partidos políticos, de la militancia, de todo el tema de crear la configuración legal para eso. Entonces, primera función, regular las elecciones en el país. Si ustedes ya vieron la elección de la rama legislativa, se dieron cuenta que para presentarse al Congreso hay unas listas abiertas, unas listas cerradas, y les mencionaba también el tope de unos candidatos. Todo eso lo regula el Consejo Nacional Electoral. Otra función que tiene es pagar el aporte a las campañas, y acá imagínense una palabra que diga si pasan el umbral. Pagar los aportes a las campañas si pasan el umbral. ¿Esto qué quiere decir? Que toda campaña, tanto presidencial, a congreso, a gobernación o alcaldía, son financiadas pues por los candidatos. En teoría, los candidatos piden unos préstamos, o hay ciertos grupos sociales o económicos que financian partes de sus campañas, y es el Consejo Nacional Electoral, cuando ya después de que se haya hecho el conteo de los votos, de establecer un umbral. Si los candidatos pasan de ese umbral, se les devuelve X cantidad de dinero por cada voto obtenido. Si los candidatos no pasan el umbral, pues el candidato sencillamente, tras de que no ganó, pues se fue en pérdidas en su campaña. En las pasadas elecciones presidenciales, cuando estaba Iván Duque, Petro, Fajardo y Humberto de la Calle no pasó el umbral, y fueron más o menos 600 millones de pesos los que perdía, y por eso es que la ciudadanía pues hizo como una movilidad a ver si de pronto se recuperaba algo de esa plática, pero pues muy complicado. Este punto tercero, otorgar o promover la personería jurídica de los partidos, si es que los partidos políticos son unos entes pues que participan en la acción nacional y tienen una personería jurídica. Personería jurídica es que les permite una capacidad administrativa y financiera pues para poder operar como partidos políticos. Y esa personería la da el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a un estudio de las últimas votaciones que haya tenido el partido político, si es un partido significativo, si tiene digamos, un sistema de filosofía claro, bien orientado, un sistema jerárquico y horizontal de campaña, de candidatos. Todo esto lo define el Consejo Nacional.
Entonces, está compuesto por 9 magistrados, o estaba compuesto por 9 magistrados ordinariamente, pero ahorita con todo el tema de las FARC se le sumó uno, pues para que las FARC hagan como una veeduría de los procesos de partidos dentro del Consejo Nacional Electoral. Son elegidos por las mismas listas de los partidos políticos. ¿Eso qué quiere decir? Que el Partido Conservador envía unos candidatos, el Centro Democrático otros, el Partido Libre Liberal otros, el Partido Verde otros, y son elegidos por el Congreso en pleno. O sea, el Congreso en pleno como que revisa cuáles son las personas o elige a las personas que van a determinar el curso de las elecciones del. Por último, vamos a hablar de docentes. El primero es un poquito superfluo, el segundo ya tiene más peso. La Autoridad Nacional de Televisión, si ustedes se dan cuenta y miramos y analizamos, es un ente que no cabe ni en la rama ejecutiva, ni en la legislativa, ni en la judicial, porque como que su capacidad o competencia no está en ninguna de ellas. Entonces, por eso se deja a un ladito. Entonces, ¿de qué se encarga? De regular todos los contenidos presentes en la programación de los canales, tanto públicos como privados del país. Entonces, claro, tiene la obligación, o Movistar o cualquier empresa que opere con este tipo de servicios de parabólica, de pasarle la programación a la Autoridad Nacional de Televisión, pues para que regule y verifique cuáles son los contenidos, qué tipo de películas se suben, pues para que se haga correctamente. Y la segunda parte, que es más importante, adjudicar las licitaciones de los canales privados. Tenemos actualmente 2 canales privados que son Caracol. Bueno, tendríamos 3 canales privados: Caracol y RCN. Y teníamos un canal por allá que es ese Win Sports que están sacando ahorita, que eso no lo paga nadie. Entonces todo ese tipo de adjudicaciones las hace la Autoridad Nacional de Televisión. Y esta Autoridad Nacional de Televisión pues opera con una cantidad de gente, pero pues tiene un consejo administrativo, pues es quien toma las decisiones. Como todo, es un consejo de número impar, donde son 9 los personajes que operan ahí, para que no haya pues como empates en sus decisiones. Entonces tenemos la distribución que nos aparece ahí: 5 representantes de concurso de méritos, un representante del presidente, el presidente coloca una persona, unos representantes de las universidades, representantes de los gobernadores y representantes de la sociedad civil. Así se conforma ese consejo de autoridad de ese consejo de la Autoridad Nacional de Televisión. Y por último nos queda el Banco de la República. Este ente es muy importante porque se encarga de regular la economía y la inflación en el país. Listo, esto no es una clase de microeconomía ni nada. Les voy a dejar a continuación un link de YouTube que explica muy bien las funciones del banco y es un poquitico de teoría económica. Pero entonces, ¿cómo se encarga de regular la inflación el Banco de la República? Primero, el Banco de la República es quien crea los billetes y se encarga de distribuirlos. Si hay poco papel moneda en el mercado, se encarga de distribuir un poquitico más, o si hay mucho papel moneda en el mercado, se trata de restringir un poquitico. ¿Para que qué? Para que no haya mucha plata circulando, porque si hay mucha plata circulando, pues el valor adquisitivo de cada peso pues va a valer menos y nuestra moneda va a caer en un proceso de inflación. También se encarga de garantizar la estabilidad financiera de los bancos. Cualquier tipo de ciudadano opera bajo un banco privado, ya sea Da Vivienda, BVA, Banco de Bogotá, cualquier tipo de banco, y los bancos también pueden quebrarse. Entonces está el Banco de la República como un soporte de los bancos privados, pues para que los colombianos no nos veamos afectados. Como último dato, pues importante, el Banco de la República es un ente que está totalmente aislado del gobierno. No importa si es la política de Duque o si es la política de Petro, no importa cuál sea la persona que está en el gobierno o en la presidencia, el Banco de la República está pues totalmente separado de eso. Y pues el Banco de la República o ese consejo es muy parcero o muy amigo, que pena la expresión a los que no les guste, del ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda es quien regula la economía dentro del país y pues tienen que estarse juntando con el consejo del Banco de la República. De hecho, si ustedes miran la distribución acá, pues no se las digo porque está muy clara. El ministro de Hacienda hace parte de ese Banco de la República o de ese consejo. El Banco de la República no es de nadie, es del Estado y está pues para garantizar la estabilidad financiera del mismo.
Entonces, muchachos, terminamos. Feliz día, que les vaya muy bien en esta jornada de estudios.